Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Estamos estudiando marco conceptual de la NIF para las pymes. Estamos en el párrafo 2.26 y el 2.25 que lo acabamos de estudiar, que habla acerca de los ingresos. ¿Ok? Los ingresos y los gastos que en conclusión se clasifican en ingresos de actividades ordinarias, gastos ordinarios y ganancias y pérdidas. ¿Ok? Eh, los ingresos ordinarios y los gastos se clasifican como ordinarios y como ganancias y pérdidas en relación, como decíamos, con su reiteratividad. Todo lo que sea ordinario regularmente aparece de un periodo a otro. Es presupuestado, lo incluyen en el presupuesto, el ingreso, el gasto, y suele ser importante. Entonces, usted debe revisar el formato que está utilizando para los estados financieros de su compañía y asegurarse de que esté aplicando esos criterios en la clasificación de los ingresos y los gastos. Bien, entonces en los estados de resultados debemos encontrar un bloque que lo vamos a llamar el bloque de los ordinarios, por decirlo así. Uno ahí regularmente suele encontrar ingresos por ventas, servicios, no sé qué, costo de ventas, gastos administrativos, gastos de ventas, y en muchas ocasiones por ahí le ponían un subtotal que se llama utilidad operacional, y debajo de la utilidad operacional aparecían otros costos y gastos. Cuando esos otros costos y gastos se vuelven grandes, se vuelven importantes, hay que revisarlos porque seguramente se trata de ingresos y gastos de actividades ordinarias. Por ejemplo, típicamente una entidad que vende a crédito y cobra intereses, pues debe tener los intereses como un ingreso de actividades ordinarias. Una entidad que vende pero también entrega la mercancía y cobra por ello, pues debe tener un ingreso ordinario por transporte, y así sucesivamente. Todo aquello que la entidad haga de manera premeditada, todo aquello que la entidad haga de manera planeada, todo aquello de lo cual la entidad mida su rendimiento se vuelve ordinario. ¿Ok? Muy bien, muy bien. En las pérdidas entonces solemos encontrar, por ejemplo, pérdidas por siniestros, que se nos incendió una bodega, que se nos robaron una mercancía. Eso suele ponerse allí en pérdidas. Y en ganancias, es que vendí una máquina vieja y nos ganamos 2 millones de pesos en eso. Cosas de ese estilo. Y ojo, no es muy claro, y además la norma no establece un formato donde poner, por ejemplo, las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio. Pues la norma no dice si eso va para un lado o para el otro. Yo qué le diría, póngalo como ingreso de actividades ordinarias, porque si usted regularmente compra o vende hacia el exterior, pues parte de su negocio va a ser ganar o perder por diferencia en cambio. Y ese es como el análisis que le hacemos al asunto. Luz Marina pregunta, ¿las donaciones son ingresos ordinarios para una entidad sin ánimo de lucro? Claro que sí. Sí, porque una entidad sin ánimo de lucro no significa que sea con ánimo de pérdida, pero todo negocio, incluyendo las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro, también son negocios. No desde el punto de vista de que quieran enriquecerse, sino desde el punto de vista de que tienen que operar. Y ninguna entidad va a operar a pérdidas. Entonces las fundaciones, ¿cómo trabajan? Le dan un servicio a alguien, pero reciben el pago de una contraparte o de varias contrapartes. Pero nunca puede haber una fundación sin donaciones. Nunca puede haber una fundación sin alguien que la esté sosteniendo. Entonces, en ese sentido, la operación de la fundación es recibir esas donaciones y convertirlas en ayudas para el prójimo. Entonces, las donaciones para entidades sin ánimo de lucro son ingresos de actividades ordinarias. Bueno, continuamos. Entonces, luego viene un tema muy interesante que se llama reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Hasta aquí hemos estudiado las definiciones de esos elementos, o sea, cuando una transacción, un hecho económico, un evento cumple la definición de activo, pasivo, ingreso, gasto. Pero no solamente que cumpla esa definición, es absolutamente necesario
que esas partidas además cumplan el criterio de reconocimiento. ¿Y eso qué significa? Pues que tengan unas características que les permitan entrar a los estados financieros. ¿Ok? Pregunta por aquí Rosa. En las personas naturales cuya actividad es transporte aéreo irregular de carga, pero tiene ingresos por arrendamientos, ¿lo puedo clasificar en ingresos ordinarios? No sé qué es transporte aéreo irregular. Me suena como a que tengo una avioneta y usted me paga para que lo lleve al estilo de la película El Transportador. No sé si sea eso. Vuelo charter, algo, ¿es eso, Rosa? Ahí, bueno, no conozco. Bueno, pero irregular no significa ilegal, ¿o sí? Ah, eso sí, es que cuando dice irregular me quedo como que, ¡ah! Ay, bueno, entonces es una entidad que tiene unos aviones, avionetas, no sé, y alguien necesita llevar mercancía, entonces le hacen como la carrera. Es un taxi aéreo, supongamos, así. Entonces, me dice, tiene unos ingresos por arrendamientos. Entonces, ojo, mucho cuidado con este tema porque aquí muchos todavía como que flaquean o miran, prefieren mirar para otro lado. Todo lo que se llame explotación de sus activos, eso ingreso a actividades ordinarias. Ah, es que yo me dedico, no sé, tengo una panadería, pero la panadería me da muy buena plata y me compré unas casas y las tengo alquiladas. Pues ahora usted es panadero y además es rentista de capital. Ambos son ingresos de actividades ordinarias. Entonces la entidad presta sus servicios de transporte, le sobraba alguna platica y entonces se compró por allá unos apartamentos y los alquiló. Pues ahora tiene ingresos de actividades ordinarias por transporte y también por arrendamientos. Mucho ojo con ese tema. Son ingresos de actividades ordinarias. ¿Listo? Todo lo que se llame explotación de activos. ¿Qué ingresos encontramos por explotación de activos? Aparte de los arrendamientos. Los arrendamientos son la explotación de bienes generalmente inmuebles. También puedo alquilar bienes muebles. ¿Qué tiene por acá? Si hay que actualizar el RUT, seguramente hay que incluir allí la actividad, todas las actividades que realice. Por ejemplo, usted puede tener dinero y dice, ah, yo tengo una plata por ahí guardada, voy a llevarla a un fondo de inversión y le empiezan a pagar una plática por rendimientos. Esos rendimientos son ingresos de actividades ordinarias. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una actividad de explotación de un activo y en ese sentido es un ingreso de actividades ordinarias. Usted puede decir, por ejemplo, sí, alquiler. Ah, yo tengo unos camiones y esos camiones los utilizo solamente 3 días a la semana y los otros 4 días de la semana los alquilo. Es ingreso de actividades ordinarias. Todo lo que se llame explotación de sus activos es un ingreso de actividades ordinarias. Bueno, entonces, ¿qué características debe cumplir una partida para poder ser reconocida en los estados financieros como activo, pasivo, ingreso y gasto? Vamos a mirar. Párrafo 2.27. Primero que todo, aquí nos definen lo que es el reconocimiento. Reconocer es incorporar una partida en los estados financieros. Eso es reconocer. Siempre que hablemos de reconocer, estamos hablando de incorporar una partida en los estados financieros. Por ahí en lenguaje coloquial dirían contabilizar, registrar, asentar, meter, ¿sí? Métalo a tal cuenta. Bueno, realmente deberíamos decir reconózcalo y clasifíquelo en tal cuenta. Entonces reconocer es ese proceso de incorporar una partida en los estados financieros. Y ojo que aquí quiero hacer un paréntesis, pequeño paréntesis. Las normas de información financiera no hablan sobre libros de contabilidad. A la IASB le importa 5 un libro de contabilidad. Le importa 5 un documento, un registro, un recibo de caja, 0. Usted puede contabilizar ingresos en una nota de depreciación y al IASB eso no le interesa. O sea que en las NIF no va a encontrar usted que le hablen de documentos, de registros, de esto y de lo otro. Las normas sobre registros y libros están todavía vigentes o están en el decreto 2420
del 2015, que es donde se recogió toda la normatividad existente en materia contable. Si no lo encuentra allí, entonces tome el decreto 2649 del 93 en lo que tiene que ver con libros de contabilidad. Eso sigue totalmente vigente, ¿ok? Entonces, ¿qué elementos debe cumplir una partida para ser digna de estar en los estados financieros? Y ojo que esto nos tiene que llevar a pensar en algo. Hay algunas partidas que cumplen la definición de activo, pero no se pueden llevar a los estados financieros. En eso tiene que tenerlo claro. Algunas partidas que cumplen la definición, pero no pueden llevarse a los estados financieros. Entonces, el criterio es el siguiente. Primero, el criterio de probabilidad o el elemento de probabilidad. ¿Qué tanto es probable que los beneficios económicos lleguen a la entidad o salgan de la entidad? Recuerde que la definición de activos y pasivos tiene que ver con los beneficios económicos. Un activo es un recurso controlado por la compañía, producto de hechos pasados, del cual se espera recibir unos beneficios económicos futuros. Hasta ahí la definición. Y luego me dice, ojo, usted tiene que evaluarse. Segunda etapa de la evaluación. ¿De verdad usted va a recibir ese dinero? ¿Sí o no? Entonces, pensemos en lo siguiente. Un cliente al cual usted siempre le ha vendido a crédito y nunca ha tenido problemas con él, le hizo un pedido de 50 millones de pesos, como siempre con el plazo acordado de 60 días. Entonces usted le despachó le despachó a su cliente la mercancía de 50 millones de pesos, normal, tal, el cliente se fue normal. Y al otro día usted se da cuenta que su cliente tuvo un accidente o hubo un terremoto y se le cayó la fábrica, perdió toda la mercancía. eh, de hecho, su cliente puede haber fallecido, no dejó nada con que responder, y eso fue al día siguiente de haberle despachado la mercancía. Entonces, ojo, el día que usted le despachó la mercancía, usted no tenía ni idea que ese cliente se iba a morir y que no iba a dejar garantías. Entonces, ese día usted reconoce un ingreso porque usted dice, no hay ninguna evidencia que me lleve a concluir que mi cliente no me va a pagar. No hay ninguna evidencia que me lleve a concluir que el dinero correspondiente a la venta de esa mercancía no se vaya a poder recaudar. Distinto es que usted esté aquí hablando con el cliente, está aquí hablando con el cliente por teléfono, o usted no, el de ventas. Hola, ¿cómo me le va, don fulano de tal y tal? Y entonces el cliente hace el pedido de 50 millones de pesos y el vendedor trata de ingresarlo al sistema y en el sistema le aparece el cliente bloqueado. Le dicen, por ejemplo, el cliente ha sido bloqueado porque tiene mora de 180 días. Y el de ventas dice, ay, pero ¿cómo así? Yo no sabía. Entonces el de ventas habla con su supervisor y le dice, mire, jefe, con esta ventica de 50 millones de pesos ya cumpliríamos la meta del mes y la meta del año y nos ganaríamos la bonificación. Y entonces el jefe está como indeciso porque dice, ah, pero es que ese señor está en mora de 90 días, nos debe 3 millones de pesos y no los ha pagado. Los llamamos y no contesta. Pero sin embargo el jefe se va para la gerencia y le dice, señor gerente, pues autoríceme a hacer ese despachito, mire que ese cliente es bueno y no sé qué. Y el gerente autoriza a despachar a un cliente que debía 3 millones de pesos con 180 días de mora, que lo habían llamado y nunca contestaba, que tenía un negocio y le había tocado cerrarlo. Entonces mire que esa es una transacción que prácticamente desde el inicio ya nace muerta. Como que yo, bueno, le voy a despachar, pero todo me indica que ese dinero nunca va a llegar. Entonces mire cómo usted desde el mismo momento de la venta podría concluir que es poco probable que el cliente le llegue a pagar. Entonces es necesario tener estrategias para evaluar que los procesos de venta sean adecuados para usted poder decir que nació un instrumento financiero. Si usted desde el inicio sabe que no le van a pagar, pues ese instrumento financiero prácticamente nace muerto. Entonces mucho ojo con las autorizaciones de la gerencia, que casi siempre derivan en pérdidas para la compañía.
Bueno, entonces, primer elemento ese. Otro ejemplo. Usted es el contador, auditor o revisor fiscal de una compañía. Esa compañía tiene un vehículo, está a nombre de la empresa. Dice, la empresa es dueña de este camión. Y entonces usted dice, sí, pero venga, hágame un favor. ¿Dónde está? O de este camión no, si es un camión seguramente es para entregar pedidos. La compañía es dueña de este vehículo. Y usted va a ver el vehículo, dice Chevrolet Camaro, color rojo escarlata, modelo 2018, costo 215 millones de pesos. Pero está a nombre de la empresa. Le facturaron a nombre de la empresa, el matrícula inicial a nombre de la empresa, los impuestos los pagó la empresa, el traspaso lo pagó la empresa y obviamente el carro lo pagó la empresa. Entonces hasta ahí parece que eso fuera un activo. Usted dice un activo, un elemento controlado, usted dice pues sí, está a nombre de la empresa lo puede vender, puede pagar con él, puede endeudarse con él como garantía. Producto de hechos pasados, sí, la empresa lo compró, se lo facturaron, se hizo la matrícula inicial, del cual se espera obtener beneficio económico futuro. Usted dice, pues sí, o usted no, el gerente siempre dice, sí, claro, ese vehículo es para uso de la compañía. Ah, bueno, muy bien. Pero cuando llega el párrafo 227 le dicen, ojo, ¿qué tanto los beneficios económicos de ese elemento van a fluir hacia la compañía? Entonces resulta que usted ese carro nunca lo ha visto, jamás. Ni el gerente anda en él, ni el director comercial anda en él, ni el contador le prestan ese carro para ir a la DIAN, nada. Entonces el gerente, usted lo indaga, el gerente dice, no, es que ese es el carro del niño. El niño en el carro va a la universidad, el niño en el carro va donde la novia, el niño en el carro va a visitar a sus hijos. El niño tiene 40 años, ¿no? Pero sigue siendo un niño. El niño esto, el niño lo otro. Entonces la verdad es que los beneficios económicos de ese vehículo no fluyen hacia la compañía, están fluyendo pero hacia otra parte. Si en ese orden de ideas, entonces ese vehículo tiene problemas para ser reconocido como propiedad, planta y equipo, como activo. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace con él? Lo mejor es que lo vendan o se lo den de dotación al contador. Si se lo dan de dotación al contador, sí lo puede reconocer como activo porque sí está beneficiando de alguna manera a la compañía, porque es para que el contador llegue temprano, pueda trabajar hasta tardecito y todo. De resto, muy difícil. ¿Listo? Entonces, lo único que generan ese tipo de adquisiciones son problemas, porque si no puede ser activo, pues querrán llevarlo como gasto, pero luego resulta que es una transacción ordenada por los socios, se vuelve un problema realmente. Entonces, ojo con con esas partidas. Y además, literal B, la partida debe tener un costo o la partida debe tener un valor que pueda ser medido con fiabilidad. ¿Ok? Aquí me aparece el elemento de medición fiable, ya sea el costo o el valor. Pregunto, pregunto, a ver, ¿qué es el costo? Cuando le dicen el costo, ¿a qué se está refiriendo la norma? ¿O qué entiende usted por costo? Luz Marina dice es un gasto recuperable. Edna Merlin dice pues el costo es lo que me costó. No veo fallas en tu lógica. A ver qué dice Luis Miguel. Erogaciones necesarias para colocar un bien en condiciones de utilización. Bien, muy completa la definición. Por ahí va la cosa. ¿Sí? El costo es lo que yo pago si compro en efectivo, o el costo es el valor de lo que entrego más lo que quede debiendo para obtener un activo. Entonces el costo es lo que yo entregué o tengo que entregar para poder disfrutar de un activo o disfrutar de un servicio.
Así que, por ejemplo, si usted va al centro y se compra una camisa o una blusa, usted dice, me costó 100, que fue lo que usted pagó. Si usted compra un carro y da 20 y queda debiendo 80, usted dice, me costó 100 millones. 20 que ya pagó y 80 que está debiendo. Los intereses no hacen parte del costo, los intereses son el precio por la financiación, ¿ok? Entonces, cuando usted compra un activo, ahí no tiene problema en la medición del costo, porque usted dice, lo compré y me costó tanto. Algunos activos, sobre todo cuando no son adquiridos en una compra, es posible que tengan problemas para que su costo sea medido. Por ejemplo, los famosos intangibles formados. Y básicamente ese es el ejemplo que voy a poner ahorita mismo, porque los intangibles, cuando no son adquiridos, pues no tienen costo y además su valor no se puede medir de manera fiable. O alguien es capaz de medir el valor, por ejemplo, de la marca Coca-Cola. Muy difícil hacer esa medición. Hoy en día es muy común incluso que los perfiles de redes sociales empiezan a tener valor. Entonces dicen, es que yo tengo 1 millón de seguidores en Twitter. Eso tiene un precio en el mercado, un valor en el mercado, mejor dicho. El problema está en que la valoración sea fiable. Y ahorita en tiempos de incertidumbre sí que es cierto. El valor de mercado de muchos elementos se puede ver frenado o puede incluso desaparecer. Entonces, el activo, el pasivo, el ingreso, el gasto, tiene que poder tener ese costo o ese valor que se mida de manera fiable para poder estar en los estados financieros. De otro modo, no se puede reconocer. ¿Listo? La falta de reconocimiento de una partida que satisface estos criterios no se rectifica mediante la revelación en las políticas contables, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo. O sea, si algo cumple la definición y el criterio de reconocimiento, tiene que ser reconocido. Usted no puede hacer una nota diciendo, ay, sí, la entidad compró tal cosa, pero no se reconoció para que no nos toque pagar impuesto de renta. No, si cumple la definición, tiene que ser reconocido en los estados financieros. O sea que aquí lo que le están diciendo es, si no cumple, no entra. Pero hombre, si cumple, tiene que ser reconocido en los estados financieros. Bueno, la probabilidad de obtener beneficios económicos. Entonces aquí nos aclaran en el párrafo 2.29. El concepto de probabilidad se utiliza en el primer criterio de reconocimiento con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán o saldrán de la entidad. La evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de beneficios futuros se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo sobre el que se informa, o sea, cómo estaba el asunto a la fecha de cierre. Y esa información debe estar disponible cuando se preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se realizan individualmente para partidas individualmente significativas y para un grupo o para una gran población de elementos individualmente insignificantes. Entonces, básicamente usted como contador, preparador o revisor de la información financiera siempre tiene que evaluar la medida en la cual esos elementos que llaman activos sí van a generar beneficios económicos a futuro para la compañía. Recuerdo un caso que me gusta mucho mencionar. Una vez estábamos haciendo la implementación en un concesionario de vehículos y el concesionario de vehículos tenía un inventario. Entonces yo le pregunto, venga, ¿y este inventario qué es? Esos son inventarios de repuestos. Entonces le digo, listo. Ustedes hicieron toma física de inventarios. Esos inventarios, ¿qué expectativa de venta tienen? ¿Y cuáles son sus precios de venta? Pues cuando yo los empiezo a indagar, ellos me dicen, ay, no, mire, vamos a hacer una cosa, le voy a contar la verdad. Yo, sí, cuénteme a ver. Lo que pasa es que esos inventarios están en la contabilidad, pero en realidad no existen. Esos inventarios, unos se los robaron, otros se desaparecieron, otros se dañaron, eso no existe. 120 millones, eso es de mentiras. Entonces,
la pregunta es, ¿hay algún elemento, eso cumple la definición de inventario o de activo siquiera? ¿La entidad va a recibir beneficios económicos futuros? Pues no, porque si no hay nada que vender, ¿qué beneficios va a recibir? Entonces concluimos que había que darlos de baja. Entonces luego me decían, pero es que hay un problemita. ¿Con qué soporte doy de baja los inventarios? Si ni siquiera sé qué se hicieron. Y entonces yo le dije, con el mismo soporte con el que los ha tenido ahí durante todo este tiempo, con ninguno. Usted no necesita un soporte para dar de baja un activo. El único soporte suyo es que usted en la nota escriba, este elemento no cumple la definición o el criterio de reconocimiento para ser activo, por lo tanto se da de baja. Ya. Sino que hay gente muy meticulosa, muy detallista, que quieren investigar específicamente qué pasó con cada una de las arandelas y los tornillos que se perdieron. Pues sí, yo respeto mucho su postura, pero pues ahí se va a quedar buscando. Entonces no busque más, simplemente ¿cómo lo doy de baja? Crédito al inventario y débito al gasto, pérdida. Si no sé de qué periodo es, simplemente lo llevo a la pérdida. Si estoy absolutamente seguro que es desde años anteriores, lo llevo a ganancias retenidas y lo expreso estados financieros. ¿Ok? Otro me decía, lo que pasa es que mi software de inventario no me permite dar inventario sino cuando hago facturas de venta. Entonces yo le dije, ahora tiene dos tareas. Primera, dar de baja el inventario y segunda, cambiar el software de contabilidad porque eso no sirve para nada. Los inventarios, pues si se pierden hay que darlos de baja y ya. ¿Listo? Ok. Igual al vehículo el ejemplo anterior, gasto. Sí, eso es terrible porque los gerentes patalean mucho por eso. Y uno les dice, pero es que esto no genera beneficio a la compañía. Sencillamente si el gerente fuera yo no me dejarían comprar eso. Así de sencillo. Así se puede usted desahogar con el gerente. Dígale, señor gerente, eso lo podemos dejar como activo si me dan uno de dotación a mí también, porque ahí sí podemos decir que generan beneficios económicos para la compañía. Yo prometo cuidarlo y en ese carro voy a ir a la DIAN a hacer las vueltas. Así. Ok. Entonces, es necesario tener elementos y procedimientos para evaluar la probabilidad de obtener beneficios económicos. Si no se obtienen beneficios económicos, adiós, no se puede reconocer el activo. Y en la parte de los pasivos también, usted tiene que poder probar que se va a presentar un desembolso, una salida de recursos económicos en el futuro para pagar el pasivo, y ese es el criterio de reconocimiento del pasivo. ¿Ok? Bien. La fiabilidad en la medición, ¿qué significa? El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que posea un costo o valor que pueda medirse con fiabilidad. En muchos casos el costo o valor de una partida es conocido, en la mayoría de los casos, in most of the case. En otros casos debe estimarse. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros y no menoscaba su fiabilidad. Cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en los estados financieros. La partida no cumple los criterios de reconocimiento, o una partida que no cumple criterios de reconocimiento puede cumplir condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior. O sea, usted puede decir, esto hoy no es un activo, pero más adelante sí es un activo. Entonces, cuando cumpla todas las definiciones y criterios de reconocimiento, allí lo involucra, lo incorpora en los estados financieros. Bien, si la partida no cumple los criterios para su reconocimiento, usted la puede revelar. Usted en las notas puede decir, tengo esta situación, este elemento, no se reconoció como activo por esto, esto y esto. En notas, en material explicativo, en cuadros complementarios. Es apropiado cuando el conocimiento de la partida se considera relevante por los usuarios de los estados financieros. Para conocer la situación financiera, rendimiento o los cambios en la posición financiera de la entidad. ¿Listo? Entonces, ojo, siempre las partidas deben cumplir con el criterio de reconocimiento y además con la definición. Bueno, ¿cómo se miden los activos, pasivos, ingresos y gastos?
Recuerde que estamos en marco conceptual, entonces aquí vamos a mirar modelos de medición, pero cada elemento de los estados financieros habrá que mirar específicamente qué requerimientos tiene, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué será medir? ¿Qué significa medición? ¿A qué se refiere eso? De hecho, una vez me hicieron una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre reconocimiento y medición? ¿Y cómo así que reconocimiento inicial, medición posterior? ¿Eso a qué se refiere? ¿Ok? Y además, les voy a hacer otra en la cual muchos se tropiezan. La medición que hacemos en el estado de situación financiera de apertura, ¿es una medición inicial o una medición posterior? A ver, ¿usted qué opina? La medición que hacemos en el estado de situación financiera de apertura, ¿es una medición inicial o es una medición posterior? Por aquí escribe Néstor. Medición inicial, otro dice medición posterior, otro dice inicial en NIF. Otro está escribiendo. Entonces, bueno, vamos por partes, como Jack. El reconocimiento es la incorporación de la partida en los estados financieros. Es la presentación donde usted dice, tengo este activo, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, tengo una bicicleta, vean aquí. ¿Qué tal mi bicicleta? Se puede decir, tengo una bicicleta. ¿Es un activo? Sí, porque en esa es que llevo los pedidos, bueno, lo que sea. El momento en el cual la bicicleta cumple la definición y el criterio de reconocimiento para ser incorporado en el activo, ese es el momento del reconocimiento. No necesita decir reconocimiento inicial, porque pues reconocimiento solo hay uno, no hay reconocimiento inicial y reconocimiento posterior. Dice reconocimiento de la partida. En este punto del tiempo, la partida cumple para incorporarse en los estados financieros. Luego en ese momento usted tiene que decir, ¿y por qué valor la voy a reconocer? Ah, entonces usted hace una medición inicial. Usted dice, en ese primer reconocimiento, la medición inicial es esta, que generalmente va a ser el costo. La compré por 200.000 pesos, ese va a ser la medición inicial. Todo lo que hagamos de ahí en adelante se llama medición posterior. La depreciación es un tema de medición posterior, el deterioro es un tema de medición posterior, el costeo de los inventarios es un tema de medición posterior. Todo lo que se haga después del reconocimiento es una medición posterior. Entonces ahora aclaremos el tema del balance de apertura. Usted en el balance de apertura, para algunas partidas va a ser medición inicial y para otras va a ser medición posterior. Todas las partidas que ya venían siendo presentadas en los estados financieros y a la fecha del balance de apertura les tiene que cambiar el valor, esa es una medición posterior, porque la partida ya venía en los estados financieros. Entonces ahí está haciendo medición posterior. Pero es posible que a la fecha del balance de apertura usted haya tenido que reconocer unos activos que antes no estaban. Esos activos en ese momento van a tener una medición inicial. Es posible que tenga que reconocer unos pasivos que antes no estaban. Esos pasivos, entonces en ese momento son sometidos a una medición inicial. Entonces, en el balance de apertura se pueden presentar los dos, mediciones iniciales o mediciones posteriores. Todo lo que ya venía, pero su valor se ajustó, se le hizo un proceso de medición posterior. Todo lo que apareció en el balance de apertura, se le hizo un proceso de medición inicial. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por la atención y por los comentarios también a los que comentaron. Bueno, entonces la medición. Bueno, y me preguntaban, ¿y qué es reconocimiento y medición? Pues reconocer es dar a conocer la partida en los estados financieros, incorporarla. Medición es ponerle precio. Medición inicial, cuando se reconoce, y de ahí en adelante medición posterior. Listo, entonces la medición es el proceso de determinación de los importes monetarios
en los que una entidad mide los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos también se miden en los estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Entonces vamos a hablar ahorita de las bases de medición, que prácticamente aquí son dos, ¿sí? Solamente. Esta norma especifica las bases de medición en que una entidad utiliza para los tipos de activos pasivos, ingresos y gastos. Las bases de medición son el costo histórico y el valor razonable. Eso es lo que se llaman las bases de medición. ¿Cómo mido los activos? ¿Qué metodologías voy a implementar para medir los activos? Y usted puede simplemente elegir entre las dos: metodología del costo histórico, metodología del valor razonable. ¿Existen otras bases de medición? Claro que sí. Y hay algunos que son expertos. Dice Arturo: profe, las clases anteriores nos iba a hablar sobre reconocer y revelar. Ok, claro. Mire que reconocer es incorporar en los estados financieros. Cuando usted dice voy a reconocer este activo, significa que en el balance, en el estado de situación financiera, va a aparecer ese activo. Cuando usted dice yo no lo voy a reconocer, sino que lo voy a revelar, significa que no va a estar en el cuerpo de los estados financieros, sino que lo va a mencionar en una nota, que es lo que se hace con los activos y pasivos contingentes. Solamente se revelan, no tienen las condiciones suficientes para ser incorporados en los estados financieros, entonces se quedan por fuera y solamente se revelan cuando son importantes. Entonces reconocer significa que aparezca allí en los estados financieros, revelar significa que solamente aparezca en las notas. Muy bien. Hay otros modelos de medición, sí, claro, no solamente el costo histórico del valor razonable. Lo que pasa es que en las NIF no se usan. No se usan para medir los activos. ¿Ok? De pronto se usan en algunos momentos particulares. Por ejemplo, con el patrocinio de Mitsubishi, camiones de carga. Por ejemplo, cuando usted dice inventarios, los inventarios se miden al menor entre el costo y el valor neto de realización. Ahí estamos utilizando un modelo de medición distinto al costo histórico y distinto al valor razonable, pero específicamente para la medición del deterioro. O sea que usted, si no es por temas de deterioro, usted no puede aplicar el modelo de valor de realización para la medición de los activos. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, casi siempre vamos a utilizar el costo, y en algunos casos, cuando la norma lo permita y la entidad lo desee hacer, va a elegir el valor razonable. ¿Qué otros métodos existen? Entonces, el valor de reposición. Usted dice, tengo valor de reposición, tengo un carro, un automóvil, camioneta, lo que sea. Si lo mido al costo solito, pues ese carro me costó, por ejemplo, 60 millones de pesos. Pero es que la norma me dice que el costo histórico es lo que me costó menos la depreciación. Entonces lo compré en 60 y ya tengo 40 de depreciación, su valor en libros es 20. Y usted dice, ay, sí, pero si yo no tuviera el carrito, sí sufriría porque me tocaría comprar otro, pagar transporte. Entonces, si yo no tuviera ese carro, me tocaría invertir tanta plata para tener otro. Entonces, usted ahí diría, ese valor de reposición es cuánta plata me tocaría gastar para tener otro activo similar a ese. Entonces, usted dice, ay, aunque mi carrito en libros vale 20, si yo no lo tuviera y me tocara comprar otro, no lo consigo en menos de 50. Entonces voy a ponerle 50 a mi carro. No funciona así. La norma le dice no, se queda por 20. Ese es método del costo de reposición. Usted también puede medir los activos por el valor de uso. Usted puede decir, es que yo tengo un carro, ese carro lo utilizo para llevar estas entregas y todo. Esas entregas me generan tantas ganancias al día, y entonces eso multiplicado por los años de vida útil XY, mi carro tiene un valor en uso medido por flujos de efectivo futuros de 300 millones de pesos. La norma le dice no, no le acepto el valor de uso como modelo de medición.
El valor de uso sí se utiliza cuando va a medir el deterioro. Ahí sí. Si el valor de uso es mayor al valor en libro, no hay deterioro. Es una regla básica del deterioro. Pero no lo puede usar usted para medir los activos en sus estados financieros. Bien, y bueno, no sé si conozcan otros modelos de medición que los quieran mencionar. Entonces, la NIF para pymes me acepta el costo histórico y me acepta el valor razonable. Para los activos, el costo histórico es el importe en efectivo o equivalentes que se pagaron o el valor razonable de lo que se entregó. De esto vamos a hablar cuando hablemos de propiedad, planta y equipo, permutas. Lo que pagué o tengo que pagar más el valor razonable de lo que haya entregado en el momento de adquirir el activo. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo que recibí o voy a recibir, o el valor razonable de los activos no monetarios que recibí a cambio de la obligación en el momento en que se incurrió, o en algunas circunstancias, por ejemplo en impuesto a las ganancias, son los importes de efectivo o equivalentes que tendré que pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios. El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo más o menos la parte del costo reconocida anteriormente como gasto de ingreso, o sea, más o menos los intereses. Ahora que mencionan los impuestos, fíjese que en el año 2013 tuvimos una seria discusión acerca de cómo reconocer el impuesto al patrimonio. Porque, ¿qué ocurre específicamente con los impuestos? Los impuestos se pagan porque una ley lo dice. No hay impuestos sin ley. ¿Sí? En una ley dicen hay que pagar este impuesto. Entonces el impuesto al patrimonio hasta el año 2013, ¿qué decía? Si usted a una fecha de corte tenía un patrimonio de más de tanto, ahí tenía que liquidar el impuesto y lo pagaba en 4 cuotas anuales. O sea que al 31 de diciembre de tal año se le generaba la obligación de pagar el impuesto al patrimonio, pero le daban 4 años para pagarlo. Entonces la pregunta es, ¿usted tenía que reconocer el pasivo completo y el gasto completo en ese año o iba reconociendo un pedacito de gasto por cada año? ¿Cómo la ve? ¿Qué opina? No sé si a alguno le tocó por allá esa época. Entonces dice aquí Néstor Uribe, parcial por año. Gabriel dice, profe, ¿el valor de uso solamente cuando calculo el deterioro? Sí, se lo mencioné como por darles unos ejemplos y en algunos puntos específicos de la norma sí me piden que mida ese valor de uso específicamente para medir deterioros. Entonces, unos dicen que por año, otros dicen sí una provisión por año, otro parcial, ¿sí? Eh, pero entonces, en ese punto, cuando a mí me hicieron esa pregunta del impuesto al patrimonio, yo les dije, muéstreme la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Sí? Así como cuando a Jesús le preguntaron, venga, Señor Jesús, ¿pagamos impuestos o no? Y él dijo, ¿de quién es la cara que hay en la moneda? Le dijeron, del César. Y él dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? Entonces la ley hasta el año 2013 decía, se calcula y se paga a cuotas. ¿Eso qué significa? Que usted al 31 de diciembre del año en que tiene que hacer el cálculo se le genera la obligación de pagar, o al 1 de enero más bien, se le genera la obligación de pagar, usted tiene el gasto, impacta los resultados ahí completicos y luego paga cuotas. Pero ¿qué pasó con el impuesto al patrimonio del 2014 al 2018? Ese sí cambió. O sea, si alguien me preguntó en el 2013 le dije una cosa y si alguien me pregunta en el 14 le digo otra, porque nuevamente le digo muéstreme la ley. Y entonces cuando leímos la ley del impuesto al patrimonio del 2014 al 18, ese sí decía el tanto por ciento anual por los próximos 4 años. Entonces del 14 al 18 usted sí lo contabilizaba en 4 gastos anuales, porque ahí sí le decían que era un valor anual. El del 13 y anteriores decía se genera la obligación a este año y se paga en 4 cuotas anuales, que es distinto.
Y básicamente el análisis o la prueba de fuego que le hicimos fue la siguiente. Si una entidad a 31 de diciembre del año 12, por ejemplo, se le generó la obligación de pagar 2.000 millones de impuesto al patrimonio, que se supone que lo pagaba 500 por año, pero al año siguiente entra en liquidación, ¿tiene que pagar los 2.000 completos o no? Y me dijeron, sí, los tiene que pagar completos. Ah, bueno, entonces ya tiene el gasto completo y tiene el pasivo completo. Para el año 2014 al 18 funcionó diferente. Volví, hice la pregunta, entonces me dijeron, si la entidad tiene que pagar 500 por año, pero se liquida en ese año, no tiene que pagar los 1.500 de los 3 años que faltan, porque la ley decía que se generaba el 1 de enero de cada uno de los siguientes años, ¿sí? Entonces mire cómo ahí nosotros tenemos que ser audaces para interpretar una transacción, un hecho económico, un evento, y poder saber entonces si esa transacción, hecho económico o evento genera definitivamente el pasivo completo o no. Por aquí pregunta José David, ¿es error hablar de que un activo está medido al valor de la transacción? No, ese no es un error, esa es una metodología de medición del costo. Cuando usted habla del costo de la transacción, está hablando específicamente del modelo de medición a costo, precisamente. Y el costo de la transacción es eso, cuánto pagué o cuánto tengo que pagar por ese activo, por ese servicio o lo que quiera que me estén entregando. ¿Ok? O sea que el costo de la transacción es un término adecuado. Bien, seguimos por aquí. El valor razonable, por su parte, es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. En situaciones en las que se permite o requieren mediciones a valor razonable, se aplicarán las guías del párrafo 1127 al 1132. Estos son los párrafos que hablan de valor razonable y no hay otros. Cada vez que una norma hable del valor razonable se está refiriendo a esos párrafos específicos. Y el valor razonable, ojo, usted lo va a utilizar solamente cuando la norma lo permita. Entonces, si la norma lo permite, es más, si la norma lo da como único modelo de medición, pues toca utilizarlo. En algunos casos la norma va a decir esto se mide a valor razonable a menos que el valor razonable no se pueda encontrar sin costo de esfuerzo desproporcionado, en cuyo caso se hará tal cosa. ¿Sí? Siempre la norma nos va, cuando diga, cuando se haga uso de la exención de costo de esfuerzo desproporcionado, nos va a decir entonces qué alternativas tenemos. Pero definitivamente siempre que se hable de valor razonable toca ir a los párrafos 1127 al 1132 que hablan sobre instrumentos financieros, y en ese orden de ideas, amigos, váyase haciendo la idea que realmente el valor razonable idealmente se utiliza para instrumentos financieros. Los usos de valor razonable para otro tipo de activos, digámoslo de alguna forma, que son unos usos adaptados, pero el uso primario del valor razonable es la medición de instrumentos financieros. Muy bien, continuemos acá. Principios generales de reconocimiento y medición. Los requerimientos para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Permítame un segundito. Pregunta: si al cierre se contabilizaron impuestos con intereses por mora, que ahora pueden ser reducidos en un 80%, ¿pueden considerarse como eventos posteriores y afectar el año de cierre? ¿Qué le digo yo? La verdad es que si usted al 31 de diciembre debía y para pagar a esa fecha tenía que desembolsar ese dinero, ese es el valor del pasivo a la fecha de cierre. Porque ¿qué pasa? Si el gobierno hoy dice que le va a perdonar intereses, usted al 31 de diciembre no tenía cómo saber que le iban a perdonar intereses, ni a esa fecha había algún indicio de que se los fueran a perdonar. Entonces, el perdón de intereses apareció en este año, por lo tanto afecta los estados financieros de este año, ¿ok? Y a propósito de los impuestos y las sanciones y todo,
En algunas ocasiones hay entidades que tienen impuestos vencidos, declaraciones de impuestos no presentadas o presentadas en años anteriores y no han sido pagadas. Todo lo que se llame sanciones, todo lo que se llame intereses, tiene que ser reconocido en los estados financieros. Entonces uno encuentra, por ejemplo, empresas que tienen sus declaraciones sin presentar, pero tampoco las han contabilizado. El hecho de que no haya presentado su declaración de renta no quiere decir que no tenga un pasivo, sí lo tiene. Debe liquidarlo y debe incorporarlo en los estados financieros. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por preguntar. Ok, los requerimientos para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos de esta norma están basados en los principios generales que se derivan de las NIF completas. La NIF para pymes es un extracto de las NIF completas. En ausencia de un requerimiento en esta norma que sea aplicable específicamente a una transacción o a otro suceso o condición, el párrafo 10.4 proporciona una guía para emitir un juicio y el párrafo 10.5 establece una jerarquía a seguir por la entidad al decidir sobre la política contable. Es posible que en algunas transacciones, que la NIF para pymes no hable sobre algunas transacciones, pero las NIF plenas sí. Entonces iremos a las NIF plenas a ver qué dice y con base en ello, entonces contabilizaremos en NIF para pymes. El segundo nivel de esta jerarquía requiere que una entidad busque las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como los principios generales establecidos en esta sección. Es posible que usted le hagan una pregunta o que usted le llegue un cliente nuevo sobre un tipo de negocio que no esté regulado en las NIF. O sea, que la NIF no hable de eso. Entonces usted tendrá que utilizar las definiciones y criterios de reconocimiento del marco conceptual. Si no, ir a las plenas a ver qué dice. Si las plenas no dice nada, pues tocará emitir un juicio propio basado en definiciones y en criterios o en criterio de reconocimiento. Un caso típico de ello es el tema de las apuestas. Supongamos que usted tiene un cliente nuevo y su cliente es un casino, entonces tiene unas maquinitas allí. Yo el año pasado que estuve en mi último viaje a los Estados Unidos, cuando yo digo mi último viaje, pues parece que hubiera viajado muchas veces, ¿no? La verdad fue el primero, pero pues también es el último que he hecho. Y estuve en un estado que se llama Nevada y es el único estado de los Estados Unidos donde se permite el juego. O bueno, no sé si es el único, o más bien como que los que están alrededor de Nevada no se les permite tener juegos de suerte y azar. Entonces, esos casinos, uno, mejor dicho, sale a la calle y la calle es un casino, ¿sí? Todo. Usted no camina por las calles, sino que camina entre las máquinas de juego de suerte y azar. Entonces, ¿cómo es la contabilidad de eso? ¿Cómo será un estado de resultados de una empresa de ese tipo? Si yo voy a las normas, a la sección 23, y yo no encuentro que hable de apuestas. Las apuestas no son ventas, las apuestas no son servicio, las apuestas no son explotación de nada. Entonces, habrá que mirar, habrá que mirar cómo contabilizar eso, ¿sí? Entonces, cuando analizamos cómo funciona una apuesta, entonces, ¿qué encontramos? Que el apostador viene y entrega un dinero, ¿sí? Pensemos en el chance. Entonces, hágame el 24.96 con el chontico de la mañana, que juega a la 1 de la tarde. Entonces, la casa de apuestas recibe esos 1.000 pesos de la apuesta. Hasta ahí la pregunta es, ¿esos 1.000 pesos serán de la casa de apuestas? ¿Esos 1.000 pesos son capaces de incrementar el patrimonio de la casa de apuestas? Y la respuesta es sí. Esos 1.000 pesos en ese momento son un elemento capaz de incrementar el patrimonio. Luego, ha ido el sorteo a la 1 de la tarde, chuchuchun. Supongamos que las apuestas totales fueron 5.000 millones de pesos. A la 1 de la tarde hay sorteo, las apuestas se cierran 5 minutos antes del sorteo. A la 1 de la tarde hay sorteo y hay unos números ganadores. Inmediatamente ellos tienen un software donde miran si
entre todos los apostadores alguien le acertó al número. Entonces supongamos que las apuestas recaudadas fueron 5.000 millones y los premios fueron del orden de 3.000 millones de pesos. En ese momento la entidad tiene un gasto. ¿Por qué? Porque para la entidad nace una obligación de pagarle 3.000 millones de pesos a los ganadores de las apuestas. Entonces los 5.000 fue su ingreso de actividades ordinarias, los 3.000, digámoslo así, es el costo principal de la operación, los premios. Ellos lo llaman, ¿cómo es que lo llaman ellos? Bueno, digámosle los premios. Entonces, fíjense que los juegos de suerte y azar, la norma nunca habla de ellos. La norma habla de venta de bienes, prestación de servicios, arrendamientos, regalías, etcétera, pero no habla de las apuestas. Entonces, simplemente lo que recojo por apuestas es ingreso, lo que pago por premios es gasto en el momento del sorteo. O sea, no es gasto cuando me vienen a cobrar, es gasto en el momento del sorteo, que es cuando nace la obligación. ¿Listo? Por aquí teníamos una pregunta, vamos a responderla de una vez. Y dice, la diferencia, me la hizo hoy, no la vi, sobre la diferencia entre costos y gastos. No la vi, no la había visto en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? El término costo hace referencia, como lo decíamos hace unos minutos, a el sacrificio que yo tengo que hacer para obtener un bien o un servicio, ya sea en plata, que pagué o que me toque pagar o que haya entregado un recurso. El costo es ese sacrificio económico que tengo que hacer. Y todos los elementos se miden por su costo. Yo puedo decir el costo de un activo, puedo decir el costo de un pasivo. En ese caso es que recibí para endeudarme. Puedo decir el costo de un gasto. ¿Cuánto me cuesta, por ejemplo, el arrendamiento de la oficina? Ese gasto me cuesta 3 millones de pesos, por decir algo. El costo es ese monto que estoy sacrificando para obtener algo. El término gasto, para efectos de los estados financieros, el término gasto es una afectación del patrimonio, una afectación, una salida de recursos que me disminuyen mi patrimonio. Entonces, todos los gastos tienen un costo que pudo haber sido inmediato hoy o pudo haber sido un costo de hace días y que lo llevó al gasto hoy. O sea que el término gasto significa que estoy afectando el estado de resultados y por ende que estoy afectando el patrimonio. Esa es básicamente la diferencia entre un costo y un gasto. Lo que pasa es que en la jerga contable se suele decir, por ejemplo, que lo que se lleva al activo es un costo y lo demás es un gasto. En realidad, todo es un gasto. Yo a toda hora estoy haciendo sacrificios económicos, pero algunas partidas me afectan el estado de resultados hoy, otras partidas me afectan el estado de resultados después. Las que afectan los resultados después se capitalizan como activo y se llevan a resultados más adelante. ¿Ok? Entonces el gasto tiene que ver con afectar el estado de resultados y el costo tiene que ver con el sacrificio económico en el que tuve que incurrir para poder obtener un bien o un servicio. José David me habla de royalties, no sé qué son royalties, si me explica, con mucho gusto, no tengo ni idea, me puso a investigar. Es más, voy a anotarlo por aquí, porque qué tal que yo esté por ahí en algún crucero de contadores y me pregunten por royalty y yo no sepa. A ver, royalties. Perfecto. Muy bien. Ok. Base de la acumulación no devengo. Por ahí alguien dijo es que la base de la acumulación iba a desaparecer por el coronavirus y que vamos a volver a la metodología de caja. Mire, a mí no me gusta ser apresurado en mis apreciaciones. A mí me escribieron de actualícese, que se hacía una conferencia, que cuáles eran las normas que iban a cambiar por el coronavirus. Yo qué voy a saber, eso no lo sabe ni Elías B. De hecho, apenas Elías B debe estar como
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que hay que cambiar alguna norma? Eso es problema de allá del IASB. Yo cómo voy a poner a decir ahorita, sí, es que hay que cambiar esta norma, esta otra, para que luego digan, ay, eso todo lo que dijo el profe Maya era mentira. No me gusta ser apresurado. Entonces por ahí están diciendo es que se acaba el modelo de acumulación, que vamos a volver al modelo de caja, que las NIF se van a acabar, que el capitalismo se va a acabar, que no sé qué. Esos son apreciaciones apresuradas y lo podemos, solamente mirando la historia, nos damos cuenta que no podemos llegar a esas conclusiones. La crisis económica más grave que ha tenido el planeta hasta el momento es la Gran Depresión de 1929 en los Estados Unidos, que básicamente surgió por fraudes en la administración de títulos del sistema financiero, pero no se acabó el capitalismo, no se acabó el modelo de la acumulación no devengo. Es que el modelo de la acumulación no devengo es un modelo prácticamente desde Luca Pacioli se habla del modelo de la acumulación no devengo. Entonces no podemos ahorita apresurarnos con eso, ¿ok? Igual estaremos expectantes. Si se acaban las NIF, pues bueno, chévere, menos trabajo para todos nosotros y me pongo a hacer otra cosa y listo. Si volvemos a un modelo de caja, pues bueno, chévere. En Estados Unidos manejan modelo de caja las empresas pequeñas. Es una maravilla. Colombia no está preparado para eso. Aquí no hay cultura para un modelo de caja. Entonces, muy apresurado el tema. No tiene sonido la amiga Ruth. Escribámosle por acá. Si no tienes sonido, por favor sales y vuelves a ingresar. Muy bien. ¿Qué significa entonces la base contable de la acumulación no devengo? Y significa así básicamente lo que antes llamábamos causación. Olvídese de término causación porque ya suena como viejito. Cuando alguien me habla de causación, yo me acuerdo de mi abuelita y cosas de ese estilo. Por supuesto es charlando, no se vayan a enojar las señoritas. Pero en causación eso suena viejito. ¿Sí? Dice que el PIG. Ay, eso hay que llevarlo al PIG. Uy, eso sí que suena más abuelito. Porque PIG es la abreviación o el nombre coloquial del estado de pérdidas y ganancias. Y resulta que en la literatura hispana no hablamos de pérdidas y ganancias desde el 94 para acá. O sea que hasta el cierre del 93 se hablaba del PIG, pérdida y ganancias. Pero de ahí en adelante hablamos de resultados, el estado de resultados. Y ahorita con la NIF, el estado del resultado integral. Entonces hablar de PIG básicamente es la traducción literal de Profit and Loss. En la literatura inglesa sí se habla todavía el P&L, del Profit and Loss, pero aquí hablamos de resultados. Bueno, ¿qué significa esto de la base contable de la acumulación no devengo? Una entidad elaborará los estados financieros. Ojo, me está diciendo elaborará los estados financieros. No está diciendo contabiliza, registra, reconoce, mete, elabora sus estados financieros. Ojo con eso, que estas son normas relacionadas con los estados financieros, no son normas relacionadas con registros contables, ¿ok? Los registros contables son necesarios para luego poder elaborar los estados financieros, pero no significa que la norma hable de registro contable. Ok, entonces la entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo que se relaciona con flujos de efectivo, utilizando la base contable de la acumulación o devengo. Entonces, ¿y qué será eso de la base contable de la acumulación o devengo? Entonces, de acuerdo con la base contable de la acumulación o devengo, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para cada una de esas partidas. ¿Ok? No importa que no se haya pagado, no importa que no se haya cobrado, utilizamos modelo de acumulación o devengo. Los ingresos se reconocen cuando suceden, al igual que los gastos. Entonces, en un caso, vamos a hablar de un caso muy simple. Supongamos que me contratan para una conferencia de 8 horas y me van a pagar, por decir algo,
800.000 pesos, para que quede todo redondo. Pongámosle 8 millones, ¿sí? O sea, pensemos en grande. 8 millones de pesos por 8 horas de conferencia. ¿Eso qué quiere decir? Peso más, peso menos, 1.000.000 de pesos por hora. Y 1.000.000 de pesos por hora, yo podría dividirlo en minutos, podría dividirlo en segundos, eso da como 3.000 pesos por segundo. Entonces, cada segundo que pase, yo voy acumulando mi ingreso. Cada minuto que pase, cada hora que pase, voy acumulando mi ingreso. Eso es un modelo de acumulación. A medida en que presto el servicio, voy teniendo el ingreso. Y obviamente cuando termino las 8 horas, pues ya tengo 8 millones de pesos en resultados, aunque no me hayan pagado. Por ahí la última conferencia que hice no me la han pagado. Ay, ay, ay. Pero bueno, por eso no me gusta fiar las conferencias, porque luego se vuelve uno es un cobrador. Entonces, el modelo de acumulación es eso. A medida en que ocurren los hechos, se van reconociendo. No importa que no se haya pagado, no importa que no se haya cobrado. Y eso lo vamos a ir encontrando a medida que avancemos en las secciones, cuando hablemos de cada uno de los tipos de activos, de pasivos, de ingresos, de gastos. Vamos a encontrar cómo la norma establece cómo se deben acumular los costos en cada una de esas partidas. Muy bien. Reconocimiento en los estados financieros. Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad. Y además, el activo tenga un costo-valor que pueda ser medido con fiabilidad. Entonces, si vamos a reconocer activos, ¿qué me dice la norma? Yo tengo que aplicarle ese criterio de reconocimiento a esos activos. Entonces, voy a reconocer activos en el estado de situación financiera cuando sea probable que del activo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad. Y además que el activo tenga un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. El activo no se reconoce en el estado de situación financiera cuando no se considere probable que del desembolso correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos futuros más allá del periodo sobre el que se informa. En lugar de ello, esta transacción dará lugar al reconocimiento de un gasto en el estado del resultado integral o en el estado de resultados si se presenta. Una entidad no reconocerá un activo contingente como activo. Los activos contingentes se quedan por fuera del estado de situación financiera hasta tanto se elimine la incertidumbre, que es básicamente lo que los mantiene por fuera. Cuando el flujo de beneficios económicos sea prácticamente cierto, el activo correspondiente ya deja de ser contingente y por tanto se procede con su reconocimiento. Entonces, este párrafo es el que se explica por qué no se permiten los gastos preoperativos como activo en el estado de situación financiera. Por ejemplo, si yo digo voy a abrir una nueva línea de negocio y le pago 100 millones de pesos a ciertos especialistas para que me hagan estudios de mercado, estudios del producto, para que me hagan la estimación del precio de venta, etcétera, etcétera. Pero todavía no estoy operando. Y además, los 100 millones de pesos que le pago a los especialistas, ese desembolso de 100 millones de pesos no me va a generar un beneficio económico futuro. El beneficio económico futuro va a venir cuando yo venda productos, pero no son esos 100 millones que le pago a los expertos lo que me va a generar beneficios económicos futuros. Entonces, por esa razón los preoperativos no se reconocen como activo en los estados financieros. Yo puedo decir, por ejemplo, voy a mandar un investigador para Perú a que me averigüe si mi producto es comercializable allá y si sería rentable abrir operaciones en el Perú. Entonces el especialista me cobró 50 millones de pesos por ir a hacer el estudio. Esos 50 millones de pesos no me van a generar beneficios económicos futuros. Simplemente ya me generaron el beneficio que iban a generar, que era precisamente hacer ese estudio. ¿Ok? Entonces preoperativos en NIF no va. Otra cosa es que yo alquile un local y le hice unas mejoras. Eso ya es distinto. Eso sí es un activo
y lo voy a amortizar en el tiempo, en su vida útil de acuerdo con la sección. Bueno, por aquí estaba escribiendo algo que era Rosa. ¿Qué nos escribe Rosa? Es que el módulo me dice cuando alguien está escribiendo. Ok, entonces preoperativos. Dice, en las empresas agrícolas, por ejemplo, con plantaciones de caucho se empieza a producir a los 6 años más o menos. Entonces, ¿qué pasa? En la agricultura existe algo que se llama las actividades de APS, adecuación, preparación y siembra. Esas actividades APS realmente no son eh, gastos preoperativos, son inversiones necesarias para poder producir, para poder que la cosecha se dé. Por eso se llaman adecuación, preparación, siembra. Las normas no hablan de ese tipo de actividades específicamente. Usted puede buscar incluso la NIC 41 de Agricultura, que es mucho más amplia que la sección 34 de la NIC para pymes, y no habla de las actividades de APS, siendo que eso es un tema en todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me toca analizar las APS para ver si realmente cumplen o no la definición de activo. Entonces pensemos en lo siguiente. Cultivo de caña. Bueno, el caucho no lo conozco, no puedo hablar de él con propiedad porque no lo conozco, pero el de la caña sí lo conozco un poquito más. Tienen un terreno para cultivar caña y lo primero que toca hacer es adecuar el terreno. Entonces el terreno para la caña no puede tener unas inclinaciones mayores a las permitidas. Tienen que hacer pues ciertas explanaciones, tienen que construir tienen que construir unos diques para almacenar agua, unos canales de riego, etcétera, etcétera. Entonces supongamos que se gastaron 500 millones de pesos haciendo la explanación, los diques, los canales, etcétera. Pero todavía no hay caña, todavía no hay cultivo. Realmente esos 500 millones no son un costo del cultivo, esos son un costo muy similar a cuando usted hace una mejora en propiedad ajena si el lote es alquilado, por ejemplo. Si el lote es propio, usted puede decir que eso es mayor valor de su lote de terreno, eso le valoriza el terreno. Usted dice, mi terreno costó 5.000 millones y me gasté 500 millones haciendo adecuación para sembrar caña. Pues definitivamente un lote que ya tenga canales de riego cuesta más, tiene un valor mayor que un lote que no tenga canales de riego. Entonces, todas esas actividades de adecuación de terrenos, póngalo como mayor valor del terreno si el terreno es propio. Si no es propio el terreno, sino que es de un tercero y usted simplemente paga alquiler, entonces usted lo va a tener como un activo separado y lo va a llamar adecuación de terreno, como cuando usted hace una mejora en un bien ajeno, ¿ok? Luego vienen actividades de preparación del terreno. Una es adecuación, la otra es preparación. ¿Qué es la preparación? Por ejemplo, que la tierra tiene que alcanzar un pH adecuado según la semilla que usted vaya a sembrar. Tiene que tener ciertos componentes adecuados. Entonces es posible que empecemos a echarle a la tierra ciertos elementos químicos o ciertos elementos orgánicos que permitan que la tierra se vuelva apta para sembrar lo que yo quiero. Pero todavía no hay cultivo. Y entonces lo mismo, si es propio, póngalo como mayor valor del terreno. Si es alquilado, póngalo como un activo independiente. Luego, si viene el proceso de la siembra. Entonces la siembra, contrata usted personal, compra las semillas, compra el abono, compra la urea, todo lo que necesite y empieza usted a sembrar. De ahí en adelante ya usted puede decir que tiene un cultivo desde el momento de la siembra. Antes no. Entonces esas actividades de siembra sí son ya capitalizables a un activo que se va a llamar el cultivo. Dice Rosa, las APS son mis costos que se acumulan en mi inventario de cultivos en desarrollo. Me refiero, ejemplo, a gastos de cámara de comercio, intereses de préstamo, gastos de alquiler de oficina y todo eso. Todo eso lo lleva para el estado de resultados. ¿Ok? Y en esto nosotros como contadores tenemos que educarnos y tenemos que educar al empresario en el siguiente sentido. Si yo voy a montar un negocio, una empresa, yo tengo que saber que al inicio voy a tener pérdidas. De hecho, en el proyecto de negocio tiene que estar contemplado cuándo es que el negocio va a empezar a dar utilidades. Entonces, si montar mi negocio cuesta 500 millones de pesos,
en términos de maquinarias, en términos de materias primas, en términos de, no sé, vehículos, 500 millones de pesos. Pero además yo sé que durante los primeros 2 años mis ingresos van a ser muy bajos o incluso van a ser nulos. Tengo que tener, además de los 500, tengo que tener para pagar las nóminas, los arriendos, los impuestos. O sea que yo no puedo crear una empresa con un capital autorizado de 2 millones de pesos para un proyecto que me va a costar 1000. Por eso es que las entidades suelen caer en procesos en causales de disolución. ¿Sí? Por ahí conozco una entidad que tiene un patrimonio de 100 millones de pesos y construyó un edificio de 50.000 millones de pesos. Obviamente ese patrimonio de una se voltea. Entonces, todos esos elementos tienen que ir al estado de resultados y el empresario, para montar la empresa, tiene que ser consciente de eso. Tengo que tener recursos, si no, pues cómo arranco. Entonces, y la gente piensa que es un tema contable, no es un tema contable, es un tema de gerencia del negocio. Yo, por ejemplo, si yo digo, yo como independiente digo, yo me voy a dedicar, voy a montarme un negocio de consultorías en un tema nuevo, cualquiera que sea. Primero tengo que estudiar, luego tengo que salir a buscar clientes y por allá dentro de 2, 3, 4 meses que me va a llegar algún cliente. Entonces yo tengo que tener con qué subsistir esos meses. No es un tema contable, es un tema de que tenga recursos para subsistir. ¿Listo? Entonces todo eso que me acaba de mencionar, directo a resultados. Lo que sí sea adecuación, preparación, va como activo. No del cultivo, ojo. Por favor, si lo están haciendo así, revisen ese tema. Porque es que cuando usted mueve tierra, usted todavía no tiene cultivo. De hecho, usted puede mover tierra y luego no cultivar. ¿Ok? Entonces, usted puede hacer unos canales de riego y luego no cultivó, sino que vendió el lote. Bueno, entonces no puede decir que tiene cultivo. Usted tiene cultivo cuando pone la semilla. ¿Listo? Bueno, sigamos por aquí. Pasivos. ¿Qué pasa con los pasivos? Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando, primero, la entidad tiene una obligación al final de un periodo, del periodo sobre el que se informa, eh, como resultado de un suceso pasado. Segundo, es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos. O sea, en algún momento me va a tocar entregar algo y ese algo incorpora beneficios económicos. Y además el importe de la liquidación se puede medir de manera fiable. ¿Ok? Si no se cumple eso, no tengo pasivo. Entonces, con este tema del coronavirus, mucha gente está diciendo que eso hay que hacer unas estimaciones, que no sé qué. Ojo, aquí, bueno, si usted tiene una empresa en China y pues desde el 30 de diciembre ya se sabía la catástrofe, pues eso es otra cosa. Pero si usted es empresa nacional y aquí, y usted, por ejemplo, publicó estados financieros el 20 o 25 de febrero, pues ya esos estados financieros quedaron cerrados. Que ahora por la cuarentena y por el coronavirus se quebró, eso es asunto de este año 2020. Pero al 31 de diciembre del 2019 todo estaba normal, ¿ok? Entonces un pasivo, para yo poder reconocer un pasivo, yo tengo que poder demostrar que tengo la obligación a la fecha de cierre de los estados financieros. De hecho, con los pasivos casi no suele haber problema porque yo siempre digo que cuando tengo un pasivo tengo a alguien respirándome en la nuca. Entonces siempre tendré a alguien que diga, sí, ese señor me debe. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los famosos pasivos con socios? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las cuentas con partes relacionadas? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los famosos pasivos de ventas no declaradas de mercancías compradas de contrabando? Una vez me preguntaron, profe, ¿y yo qué hago ahí con esas ventas de mercancía no declarada porque la mercancía fue comprada de contrabando? Y yo le dije, no, 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 ni me cuente eso mejor, que me calienta. Ojo, eh, cuando hablamos de pasivos y uno encuentra esos pasivos con socios, se vuelven un problema ¿en qué sentido? En el sentido de que la entidad tiene que demostrar
que en realidad le debe a alguien. Y entonces muchas veces esos pasivos no tienen un contrato, no ha habido una transacción previa que genere el pasivo. Entonces mucho cuidado, por ejemplo, cuando simplemente la plata de los socios y de la empresa va y viene y se van formando ahí pasivos y pasivos y pasivos, y a la hora que le preguntan, usted no puede determinar específicamente qué transacciones formaron ese pasivo. Usted dice, no se da cuenta, el socio lleva años ahí. No, usted tiene que poder determinar, así como cuando usted dice cuentas por pagar a bancos. Usted dice, a tal banco le debo tanta plata que me la prestó tal día y le he pagado tantas cuotas a tal tasa de interés. Pasivos por arrendamientos financieros. Sí, es un contrato por una bodega a 10 años, llevamos 4, la tasa, esto y lo otro. Pasivos con socios. No, yo no sé, a mí me parece que como que no sé qué por aquí, qué por allá. Ojo con eso. Entonces, los pasivos tiene usted que poderlos demostrar también. Aunque la norma no lo diga, sí, usted debe poder mostrar en un documento donde digas que le debo tanta plata a fulano de tal por este concepto. Cuando hicimos los balances de apertura, entonces yo les decía a la gente, bueno, y esa plata de los socios, eso como cuándo se va a pagar. Entonces, no, eso. Y me decían es que había que calcular el valor presente, y que le iban a poner un tiempo estimado y no sé qué. Eso no funciona en pasivos. En los activos, usted sí debe hacer una estimación de cuándo será que voy a recaudar eso. Y entre más incierta es la estimación, pues tiende a ser cero. En los pasivos usted no puede hacer eso, porque si usted tiene un pasivo de 500 millones y le pone un plazo por ahí de 300 años, eso al valor presente se le vuelve cero. Entonces sería una forma muy fácil de uno eliminar los pasivos. Ese es un error muy común que se comete cuando tenemos empresas en liquidación, porque las empresas en liquidación, en reestructuración, muchas veces tienen unos pasivos muy grandes y les conceden largos plazos. Entonces, si usted toma ese pasivo grande con ese plazo de 10, 15 o 20 años y lo trae a valor presente, pues prácticamente se le vuelve cero. Entonces sería una forma muy fácil de uno bajar los pasivos, y la norma no quiere eso, ¿ok? Entonces, la entidad reconocerá un pasivo cuando tenga la obligación al final del periodo, cuando realmente sea probable que se va a requerir la transferencia de recursos y que el importe de la liquidación se pueda medir de manera fiable, o sea que usted sepa específicamente cuánto tiene que pagar. ¿Ok? Muy bien. Los pasivos contingentes, ¿qué son? Son obligaciones posibles pero inciertas, o son obligaciones presentes que no se reconocen porque no cumplen una o las dos condiciones de los apartados B y C del párrafo 239. Por ejemplo, es una obligación, pero es una obligación que no requiere pago de dinero. Por ejemplo, una obligación de hacer una declaración pública, una obligación de retractarse, una obligación de cambiar un documento. Ese tipo de obligaciones no tienen valor monetario. Entonces, eso no es una obligación realmente presente. Y una obligación posible, ¿qué es? A diferencia de las obligaciones presentes, las obligaciones posibles son situaciones en las cuales usted no está seguro si le va a tocar pagar o no. Por ejemplo, despidieron a un trabajador por justa causa según la compañía, pero el trabajador demandó. Entonces, aunque la entidad ya pagó su liquidación, ya pagó los salarios y todo, el trabajador demandó, y será un juez el que determine si eso fue con justa causa o no. Y esos procesos, cuando resultan en favor del empleado, pues suelen generar indemnizaciones significativas. Entonces, si un empleado me tiene demandado y no sabemos realmente cuál va a ser el desenlace de la situación, entonces decimos simplemente que tenemos una contingencia, ¿ok? Es un pasivo, una obligación posible, ¿ok? Bien. Ingresos, ¿cómo aplico esto a los ingresos? El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Las variaciones de activos y pasivos son las que van generando ingresos y gastos.
Por aquí dice José David, un pasivo a 10 años sin intereses en una empresa en reestructuración, ¿cómo lo mido hoy? Eh, Ojo, la norma me dice que yo debo medir eso al valor presente de los flujos de efectivo futuros. Eso habla de los pasivos en general. De todas maneras, cuando estemos en la sección 11 vamos a hablar de ello. Pero yo que les digo hoy, ojo, nosotros no podemos malinterpretar el sentido de la norma. Cuando la norma habla de los flujos de efectivo futuros de un instrumento, está hablando y menciona los ejemplos, está hablando de otras cosas, no está hablando de pasivos reestructurados. Entonces, yo qué les exijo siempre a las empresas que me contratan para esto. Si usted tiene un pasivo de 100 millones de pesos y le dieron un plazo de 10 años de gracia sin intereses, usted sigue debiendo 100 millones de pesos, los sigue debiendo. Si usted es capaz de ir a negociar esa deuda y pagar 20 millones ya y que le den el paz y salvo, pues sí se ganó 80. Pero el solo hecho de que le hayan dado el plazo sin intereses, el plazo de gracia, no quiere decir que podamos bajar ese pasivo a 20, ¿ok? Que es lo que muchos han pretendido hacer. Entonces, esto también lo he consultado con varios consultores de NIF y hemos llegado a la misma conclusión. En reestructuración, el reestructurado no debe bajar el valor del pasivo, debe dejarlo igual. Edna Merlin dice, profe, cuando se descubre un robo, sencillo, débito a las pérdidas. Si quiere, crea una cuenta que se llame pérdidas por robos descarados y allí pone el débito. Y el crédito va a ser a la caja o al inventario o a donde quiera que le hayan sustraído el activo. ¿Ok? Ese, digamos, no tiene mucha complejidad. La cuenta se puede llamar así, pérdidas por robos descarados. Bien, una entidad reconocerá el ingreso en el estado de resultado integral cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. En términos generales, las ventas producen ingresos. Entonces dice, vendí esa mercancía en 10 millones de pesos, eso es un ingreso. Todavía no sé si voy a tener utilidad o no. Lo que sí sé es que voy a recibir los 10 millones de pesos provenientes de la venta de mi mercancía. ¿Ok? Bien. Los gastos. Y ojo que sobre ingresos pues ya hablaremos más en detalle en la sección 23. Ingresos de venta de bienes, prestación de servicios y los demás tipos de ingresos. Gastos. El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y medición de activos y pasivos también. Disminución de activos, incremento de pasivos, etc. Y la entidad reconoce gastos en el estado de resultados cuando haya surgido el decremento en beneficios económicos futuros relacionado con el decremento del activo o el incremento del pasivo que pueda medirse fiablemente. Entonces ahí va aplicando conceptos, ¿no? Entonces el modelo de la acumulación o de vengo. Eso usted dice, alquilé un edificio, alquilé una oficina y ya pues pasó el mes, ya tengo que pagar. En ese momento tiene que hacer el sacrificio económico. Bueno, y me preguntan por aquí, ¿qué paso se debe seguir cuando al cierre del 2019 había un pasivo por impuestos? No se reconocieron los intereses. El pago se realiza en abril, incluyendo 8 millones de pesos de intereses. Bueno, ahí esos 8 millones de pesos realmente habían tenido que ser reconocidos al 31 de diciembre. Entonces, en principio, se trata de un error en los estados financieros del 2019 que requeriría reexpresión. Pero luego hay que mirar qué tan materiales son esos 8 millones de pesos en los resultados del año 2019. Si usted me dice que la compañía tiene utilidades de 3 mil millones de pesos, seguramente esos 8 millones no van a ser importantes, entonces llévelos como gasto en este periodo por intereses por mora de pago de impuestos. Pero realmente usted a 31 de diciembre tiene que mirar qué obligaciones fiscales tiene, incluidas sanciones e intereses, y reconocerlas. Si tiene pérdida, pues también de qué tamaño es la pérdida, porque si la pérdida son 50 mil millones, 8 millones de pesos no le quitan ni le ponen.
Pero si la entidad tiene pérdida de 20 millones y además tenía 8 millones de intereses, ahí sí nos toca reexpresar estados financieros. Bien. Resultado integral total y resultado. Cuando hablemos de los estados financieros y hablemos específicamente del estado de resultado, vamos a encontrar estas dos partidas. Por un lado el resultado integral y por otra el resultado. El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. No es un elemento separado de los estados financieros y no se necesita un principio de reconocimiento separado, es un simple total. ¿Ok? El resultado es la diferencia entre ingresos y gastos distintos de las partidas de ingresos y gastos que se clasifican en otro resultado integral. Sobre el tema del otro resultado integral vamos a ver en la sección 6 que el otro resultado integral son las partidas que específicamente la norma las clasifica allí. O sea que no es una elección libre de nosotros, sino solamente cuando la norma me diga que una partida afecta al otro resultado integral, entonces en ese momento se va a afectar. ¿Ok? Esto no es un elemento separado tampoco de los estados financieros, no necesita principio de reconocimiento separado. La norma no permite el reconocimiento de partidas en el estado de situación financiera que no cumplan la definición de activos o de pasivos, independientemente de si proceden de la aplicación de la noción comúnmente referida como proceso de correlación para medir el resultado. ¿Qué es esto del proceso de correlación? A ver, aquí los más veteranos estudiosos del decreto 2649. Entonces voy a ponerle este ejemplo. Supongamos que estamos a 20 de diciembre. Me llama un cliente y me dice: señor Maya, necesitamos una consultoría de su parte para el cierre de los próximos estados financieros, pero necesitamos que me dé un concepto ya mismo sobre tal tema. Entonces yo le digo: bueno, listo, eso le cuesta, por decir algo, 3 millones de pesos, me los pagan ya, le doy el concepto, pero en enero tengo que ir ahí a la oficina a ayudarles con unos temas. Y yo sé que para ir allá a la oficina a ayudarles con esos temas me voy a gastar 500.000 pesos. Entonces yo podría decir en diciembre que voy a llevar los 3 millones de pesos al ingreso, pero como tengo que ir en enero y a gastarme 500.000 pesos allá, voy a constituir un pasivo y lo voy a llamar provisión de 500.000 para poder ir en enero a prestarle el servicio. Eso es el tal proceso de correlación, que en el año en que se reconocen los ingresos también se reconozcan los costos y gastos. Pues resulta que la norma me prohíbe eso. La norma más bien me dice: ojo, si usted le pagaron 3 millones por dar un concepto en diciembre y hacer una visita en enero, de los 3 millones usted debe llevar un pedacito al ingreso en diciembre y otro pedacito al ingreso en enero. No puede reconocerme ningún costo simplemente por proceso de asignación de costos y gastos o proceso de correlación. No puede reconocer un costo y un pasivo si realmente ese pasivo no existe. ¿Sí? Y ahí les hago esta pregunta: yo al 31 de diciembre a alguien le debo 500.000 pesos. ¿Será que a Bianca le debo 500.000, al hotel le debo 500.000, al restaurante le debo 500.000? Y la respuesta va a ser no. Al 31 de diciembre no le debo plata absolutamente a nadie. Por esa razón no se reconocen allí pasivos. ¿Listo?